Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy bien, bienvenidos a el Hospital Son Espases, donde esta tarde vamos a tener una charla de la doctora Chugo Gordillo sobre los aspectos relacionados con la vacunación anti-COVID en pacientes alérgicos. Me acompaña en esta mesa la propia doctora Chugo, que ahora comenzará su exposición, y también Montserrat Llort y Laila Uquillat de la Oficina de Calidad, que han elaborado y siguen elaborando los manuales de vacunación que os llegan a todos actualizados según van saliendo las novedades del Ministerio. Esta charla obedece a la preocupación que todos tenemos por estos enfermos que refieren a alergia y en los cuales puede surgir entre los profesionales la duda de si es posible vacunarlos y, en su caso, dónde deben ser vacunados. De manera que le hemos pedido a la doctora Chugo que nos explique un poquito cuáles son las características que tienen en relación con los aspectos de alergia relacionados con la vacuna y que nos dé una serie de consejos sobre cómo abordar estos pacientes, además de presentaros unos circuitos asistenciales que se están elaborando y que os llegarán posteriormente. Os recuerdo, antes de empezar, la doctora Chugo, la importancia de que todos mantengáis micrófonos cerrados, que también apaguéis la propia autoimagen en la cámara, de forma que no se consuman tantos datos. Y al final de la reunión haremos un turno de palabra para que la gente pueda preguntar las dudas que tenga. Deciros también que este webinar será grabado y posteriormente se os hará llegar para que las personas que no han podido asistir a él en este momento puedan consultarlo cuando lo deseen. Y sin más preámbulos, Sandy, te agradezco mucho además el esfuerzo que has realizado junto con Monse y con Laila y Martina para comenzar con esta charla cuando quieras. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y por dejarme poner un granito de arena en toda la parte de la vacunación, sobre todo en los pacientes que tienen antecedentes de alergia, ¿no? Se ha generado, la verdad, mucha preocupación, sobre todo en los pacientes alérgicos, desde que salió pues, la información, ¿no? En la información de las autoridades inglesas que comentaron que teníamos que tener algún tipo de precaución, ¿no? Y en los pacientes que han tenido algún tipo de anafilaxia. Esto generó pues, un gran revuelo en todos los pacientes alérgicos y la idea de hoy es intentar tranquilizar, ¿no? a los pacientes y transmitir a los médicos que transmitan esta tranquilidad de que las reacciones anafilácticas descritas pues, son bastante raras, ¿no? Bueno, igualmente intentar dar tranquilidad para que intentemos que la población sea vacunada en un centro seguro. Para empezar, daré unas pequeñas pinceladas de mi especialidad con unos conceptos básicos, ya que va dirigida pues, a personal de InfoCovid, personal de InfoVacuna y médicos también. Así que empezaré por la alergia, ¿vale? ¿Qué es la alergia? La alergia, para empezar, es una respuesta exagerada que tiene el sistema inmunitario, que lo que hace es identificar como nocivas determinadas sustancias inocuas, ¿no? como es en el caso de Baleares, que es muy frecuente, la alergia a los ácaros del polvo doméstico, los pólenes, los alimentos, diferentes sustancias que habitualmente son toleradas por la mayoría de las personas. Esto lo que genera es que se produzcan unas alteraciones tanto en la piel como en las mucosas, generando así diferentes tipos de síntomas en los pacientes alérgicos. Esta enfermedad crónica aparece con diferentes tipos de exacerbaciones y para su control es necesario hacer un buen diagnóstico y que se pueda instaurar tanto un tratamiento tanto como a corto como a largo plazo. Estos pacientes, después de diagnosticarlos, pues nosotros les damos unas medidas de evitación según frente a qué es alérgico. Damos farmacoterapia para el tratamiento sintomático, ¿no? Si los pacientes tienen síntomas, pues lo que haremos es pues, intentar aplacar estos síntomas. Y en el caso de que el paciente precise una desensibilización, pues hacemos un estudio un poquito más riguroso para que podamos saber si es candidato o no a la inmunoterapia, ¿no? La inmunoterapia
es un tratamiento que lamentablemente es un tratamiento largo, pero lo que hace es que el cuerpo se vaya acostumbrando poco a poco a lo que el paciente es alérgico, ¿no? Le damos pequeñas cantidades de lo que él es alérgico hasta que llegue un punto pues que el mismo cuerpo se acostumbre a ello y deje de producir tantos síntomas que acostumbraba a tener cada vez que contactaba con él. Entonces, esto es una opción para que estos pacientes, sobre todo los pacientes que tienen síntomas continuos o durante todo el año, o pacientes que ya han llegado, por ejemplo, a tener un asma, ¿no? Hay que valorar en este tipo de población. ¿Cómo se originan las enfermedades alérgicas? Existen diferentes factores. Tenemos factores genéticos como factores ambientales. El hecho de nacer de padres alérgicos nos ayuda a que tengamos más probabilidades. Si un progenitor es alérgico, prácticamente tenemos el 50% de posibilidad de heredarlo. En el caso de que ambos padres sean alérgicos, pues la probabilidad sube a un mayor del 70%. En el caso de los factores ambientales, nosotros no nacemos alérgicos, pero es verdad que nos vamos haciendo alérgicos dependiendo de la predisposición genética y en función, por ejemplo, al ambiente en el donde vivimos. Por ejemplo, si nosotros vivimos en Mallorca, es más probable que seamos alérgicos a los ácaros del polvo doméstico que, por ejemplo, un paciente que vive en Madrid, ¿no? Que el ambiente es mucho más seco y hay menos frecuencia de ello. Entonces, los factores genéticos y ambientales, de alguna manera, se combinan para tener al paciente con síntomas. ¿Cuáles son los tipos de alergenos, ¿no? Los tipos de alergenos tenemos los aeroalergenos, que son los alergenos inhalados, tenemos a los ácaros, que es el alergeno de mayor importancia aquí en Baleares, los ácaros del polvo doméstico, los pólenes, los epitelios de animales, los hongos. Tenemos diferentes tipos de alergenos que están en el ambiente y estos son los alergenos que nosotros respiramos e inhalamos. También tenemos los alérgenos alimentarios, como son pues, todos los alimentos, proteínas de leche de vaca, huevo, frutas, frutos secos, mariscos, etc. Todo esto también, cualquier alimento, nosotros podemos ir haciéndonos alérgicos conforme vayamos contactando con él. Los fármacos, pues eso, los antibióticos, antiinflamatorios, anestésicos, contrastes yodados, etc. Perdona, Sendy, por favor, las personas que han encendido el micrófono que lo apaguen, por favor, porque se altera el sonido. Gracias. Sí, disculpen. Los alérgenos de contacto son pues, los alérgenos que nosotros tomamos contacto con ellos, como es el níquel, el cromo, los perfumes. También los alérgenos ocupacionales o laborales dependerá de la profesión en cual el paciente esté ejerciendo, ¿no? Por ejemplo, un panadero tiene más probabilidades de hacerse alérgico a la harina del trigo, pues sanitarios como el látex, etcétera. Y también tenemos pues eso, los venenos de himenópteros como abeja, avispa, que estos también son una causa frecuente de alergia y sobre todo de anafilaxia. ¿Cuáles son las enfermedades alérgicas más frecuentes? La enfermedad alérgica más frecuente y de los cuales prácticamente suele ser un poco la punta del iceberg, ¿no? Es la rinitis alérgica. Se cree que hasta el 25% de la población sufre de una rinitis alérgica. Los pacientes casi siempre empiezan pues eso, con los síntomas en la nariz y es un poco es el primer lugar donde empieza la enfermedad alérgica, ¿no? Empiezan con los síntomas de congestión nasal, estornudos, picor de nariz, porque es el primer sitio donde contacta el alergeno. Luego, pues eso, conforme va pasando el tiempo, pues esta rinitis empieza a dar molestias también en los ojos, dar molestias en la garganta, dar tos, incluso llegar pues, al asma alérgico, que ya hablaremos un poco más adelante. En este caso, la rinitis alérgica es la enfermedad alérgica más frecuente y por los cuales es casi siempre como empezamos a detectar a los pacientes alérgicos, ¿no? Vienen por una rinitis, pero de pronto pues empiezas a escarbar, a preguntar antecedentes personales, antecedentes familiares o a qué se dedican, si tienen animales. Empiezas con la historia clínica y pues eso, muchas veces te das cuenta de que tiene algún problema también alimentario o ha tenido algún problema con algún medicamento. Esto es bastante frecuente en los pacientes atópicos, ¿no? Que es como un abanico de posibilidades que no solamente tienen un problema respiratorio, sino nos podemos encontrar también con problemas alimentarios, medicamentosos, etc. La segunda enfermedad alérgica más frecuente es el asma. Luego es seguido de la urticaria, luego viene la dermatitis atópica, sobre todo en los niños, la dermatitis de contacto, la alergia alimentaria
y la anafilaxia, que es un poco nuestra enfermedad bandera, ¿no? La enfermedad más grave que tenemos. En un mismo paciente se puede dar lo que nosotros llamamos la marcha alérgica, ¿no? Que con el tiempo ir desarrollando diferentes enfermedades alérgicas, como es en el caso, por ejemplo, el paciente, el pequeño, pues empieza con una dermatitis atópica, luego va creciendo hacia algún tipo de alergia alimentaria, luego un poco más adelante, sobre los 8 o 10 años, empieza con la alergia respiratoria y con el tiempo pueden desarrollar pues eso, dermatitis de contacto, etcétera. Entonces, en el mismo paciente las diferentes enfermedades alérgicas se pueden ir presentando en una misma persona. La alergia respiratoria, nosotros cuando hablamos de alergia respiratoria estamos hablando de una enfermedad de la vía respiratoria única. Tradicionalmente se decía que el asma y la rinitis eran como dos patologías tratadas independientes, pero los hallazgos fisiopatológicos han identificado que estas dos patologías son un mismo proceso inflamatorio continuo. Por lo tanto, la relación es bastante clara de la vía respiratoria superior como inferior. Se dice que de los asmáticos del 70 al 90% de los pacientes sufre de una rinitis y de los riníticos entre un 20 y hasta el 40% puede llegar a desarrollar un asma. En general, el paciente que tiene una alergia respiratoria y que tenemos un problema de vía respiratoria en general, no tienen un mayor riesgo que la población general, ya que las vacunas no contienen ningún tipo de alérgeno ambiental, por lo cual los pacientes con la alergia respiratoria pueden estar tranquilos de poder vacunarse. De cara a la alergia cutánea, tenemos diferentes tipos de entidades, ¿no? La primera, la urticaria, ¿no? La urticaria es la erupción cutánea, que lo que consiste son nabones dispersos que puede aparecer en diferentes partes del cuerpo, que son evanescentes y van migrando, ¿no? Y sin dejar lesiones residuales. La otra patología que tenemos dentro de la patología cutánea es el angioedema. El angioedema lo que es una tumefacción temporal de diferentes partes de capas de la piel, puede ser de la piel, del árbol respiratorio superior y también del tapizado gastrointestinal. Lo que se provoca por una liberación de mediadores que lo que hacen es inducir una vasodilatación, haciendo que salga el plasma del tejido extravascular y lo que hace es pues, un edema, como vemos, en diferentes partes laxas, como puede ser la cara, los párpados, los labios, la laringe, el tubo gastrointestinal también y también las extremidades. Puede darnos problema en diferentes lugares. El eczema, que es otro tipo de lesión, es una reacción inflamatoria pruriginosa que tiene vesículas exudativas y que dan lugar a costras y escamas. El eczema se puede presentar en adultos como una dermatitis de contacto, por ejemplo, que es una reacción inflamatoria producida por agentes externos, mayormente por contacto directo. La causa más frecuente pues, son los metales, cosméticos, conservantes, tintes, colorantes, gomas, medicamentos. Todos estos contactantes tocan contacto con la piel y lo que hacen es hacer esta lesión, que en este caso sería el eczema. Por ejemplo, somos alérgicos al níquel, nos ponemos unos pendientes y de pronto pues eso empieza a ser una dermatitis pues, en el lugar de contacto. En los niños pequeños, estos eczemas, la patología más frecuente es la dermatitis atópica, ¿no? Es una enfermedad benigna, inflamatoria, crónica, que tiene estas lesiones eczematosas, ¿no? Con sequedad en la piel y muy pruriginoso, que luego terminan liquenificándose. Las localizaciones más frecuentes en la lactante, sobre todo es cara, respetando el triángulo nasolabial. En los niños suele ser sobre todo en pliegues, tanto de brazos como en piernas. Y en los adultos tenemos síntomas sobre todo en manos, párpados y cuello. Es verdad que es mucho más frecuente en niños, pero puede aparecer también en adultos. Todos estos pacientes con patología alérgica cutánea no tienen un mayor riesgo que la población general. Pueden vacunarse también tranquilamente. Cuando hablamos de la alergia alimentaria, estamos hablando de una respuesta alterada frente a alergenos, frente a alimentos con efectos nocivos, ¿no? Estamos hablando que hay una respuesta exagerada frente a un alimento que la mayoría de las personas puede tolerar perfectamente. ¿Cómo distinguimos de una alergia de una intolerancia, por ejemplo? En el caso de una respuesta inmunológica alterada, hablamos de una alergia, que hacemos que un alergeno, en este caso, por ejemplo, ponemos el huevo, en un paciente lo coma y hay una respuesta inmunológica masiva, ¿no? Inmediata, que puede causar diferentes tipos de síntomas. Cuando hablamos de una intolerancia, hablamos más problemas de digestión o de metabolismo. No hay algún tipo de alteración en la digestión o el metabolismo por algún problema enzimático o alguna susceptibilidad a componentes, ¿no? Las reacciones suelen ser muy diferentes. La respuesta inmunológica o la reacción alérgica suele ser un poco más masiva y generalizada,
En cambio, las intolerancias suelen ser más problemas digestivos. En España, los menores de 5 años, los niños pequeños, pues los alimentos más frecuentes son la leche y el huevo. Afortunadamente, la mayoría de ellos lo superan. Y en la gente mayor, pues eso, vamos con frutas y frutos secos. También mariscos y pescados también son frecuentes. Las manifestaciones de la alergia suelen ser bastante rápidas, suelen tener problemas cutáneos como urticaria o el síndrome de alergia oral, ¿no? El paciente toma contacto con el alergeno y empieza pues eso con prurito en la lengua, en la boca, en los labios, que luego pues puede dar a síntomas ya generalizados. También pueden dar síntomas digestivos como vómitos, diarrea, dolor abdominal, síntomas respiratorios como es la rinitis, broncoespasmo, hemodinámicos con hipotensión arterial y llegar a la anafilaxia también. Todos estos pacientes con una alergia alimentaria, inclusive con una anafilaxia, no tienen mayor riesgo que la población general, ya que las vacunas no contienen alergenos alimentarios y se pueden vacunar con toda tranquilidad. Cuando hablamos de alergia a medicamentos, y entramos un poquito con las dudas, ¿verdad? ¿Qué es la alergia a fármacos? La alergia a fármacos es una reacción inmunológica inesperada, impredecible, independiente de los efectos farmacológicos propios del medicamento. Esta reacción no suele ser dosis dependiente, o sea, un paciente no necesita tomar muchísimo medicamento para hacer una reacción alérgica. Entonces, el paciente puede tener algún tipo de reacción, incluso con dosis mínimas. Cualquier fármaco, esto es importante, puede ocasionar reacciones alérgicas. Es importante saberlo porque dentro de los fármacos tenemos las vacunas, ¿no? En el caso, cualquier vacuna, cualquier fármaco nos puede dar una reacción alérgica. El hecho de no tener antecedentes de alergia no nos libra de ellas. Lamentablemente, los pacientes alérgicos nos podemos hacer alérgicos de un momento a otro. Por eso que los estudios de alergia a los fármacos no tienen un valor predictivo y siempre se realizan sobre la base de tener una reacción sufrida. Por eso los estudios antes de saber si vamos a tolerar o no se hacen, porque no nos ayudará a saber si podemos o no tener alergia, ¿vale? No nos va a adivinar que podamos sufrir una reacción alérgica. En general, las vacunas no contienen ningún tipo de antibióticos ni antiinflamatorios, corticoides. Por lo general, los pacientes que tienen algún problema o alguna alergia a medicamentos no tendría por qué tener ningún problema. Luego ya hablaremos de los pacientes que han tenido alguna reacción inmediata o grave con las vacunas o algún tratamiento inyectable que sí que nos puede generar un poco de preocupación. En el caso de la anafilaxia es importante saber cuáles son los signos y síntomas de ella para que la podamos detectar. El GIASI nos indica que es una reacción de hipersensibilidad generalizada o sistémica grave que amenaza la vida. Y nuestra guía Galaxia nos dice que la anafilaxia es una reacción alérgica grave de instalación rápida y potencialmente mortal. Las manifestaciones clínicas puede ser, hay como 3 conceptos para poder decir que estamos frente a una anafilaxia. Saber que es de un inicio agudo, o sea, un inicio rápido, que afecta piel y o mucosas. Y aparte de tener síntomas en piel, también podemos tener un compromiso respiratorio o una disminución de la tensión arterial o síntomas asociados a una disfunción orgánica. De alguna manera, este es nuestro primer criterio, no tener un síntoma en la piel más un compromiso respiratorio o un síntoma hemodinámico. También es la aparición rápida de 2 o más tras la exposición de un alergeno potencial. Por ejemplo, que aparte de afectar la piel, aparte de compromiso respiratorio y se nos sume pues, la disminución de la tensión arterial, los síntomas asociados, también tengamos, por ejemplo, un síntoma gastrointestinal persistente. O la última definición es la disminución de la tensión arterial en minutos u horas tras la exposición a un alergeno conocido. Por ejemplo, somos alérgicos a la picadura de avispa, de pronto nos pica una avispa y de pronto se empieza a bajar la tensión arterial. Pues nosotros, como ya sabemos que este paciente es alérgico a la avispa, esta hipotensión nos está marcando una anafilaxia, que el paciente está teniendo un shock anafiláctico. Esto es como un esquema general, ¿no? Nosotros vemos pues, que en un mismo paciente, cuando mezclamos 2 órganos, pues ya podemos hablar de una anafilaxia. Por ejemplo, un paciente que tenga síntomas mucocutáneos más respiratorio,
o mucocutáneo es más cardiovascular, o digestivo más respiratorio, cardiovascular. Podemos ir mezclando los sistemas y de esta manera pues saber que cuando hay compromiso de 2 órganos ya estamos hablando de una anafilaxia. ¿Cómo tratar esta anafilaxia? ¿Vale? Lo primero, pues como en todo, ¿no? El ABC, poner al paciente de cúbito supino, y la primera actuación que se tiene que tomar, y esto en todos los centros de salud como en centros de vacunación masiva, tener siempre la adrenalina a la mano, ¿no? Poner una adrenalina intramuscular en el muslo, que es en niños, pues en este caso no será necesario de cara al COVID, pero en los adultos pues 0,5 miligramos, ¿vale? De adrenalina. Después de poner la adrenalina, pues ya se puede pasar a la terapia de segunda línea, ¿no? Ya poner antihistamínicos, corticoides y todo que nos puede ayudar. Pero es importante también estabilizar la vía aérea, administrar oxígeno si se puede, asegurar accesos venosos, ¿vale? O sea, coger unas vías para que podamos reponer fluidos en caso que el paciente empiece a chocarse, y hacer una monitorización continua. Y en caso que la mayoría, afortunadamente, la respuesta a la adrenalina suele ser bastante buena, por lo cual si mejoramos, pues estupendamente, pero si vemos que esto continúa, pues se puede repetir la adrenalina hasta 3 veces, ¿no? Cada 5 a 15 minutos. Bueno, y en el caso que no termine en remontar, pues ya pasamos a fármacos diferentes, todo por vía intravenosa, pues en ese caso ya se podría valorar eso, o sea, hay que poner la adrenalina intravenosa. También valorar glucagón si, por ejemplo, el paciente está con un tratamiento con beta bloqueantes, o si tiene atropina, si tiene bradicardia, vasopresores, etcétera. De todas maneras, yo creo que en todo sitio donde se haga una vacunación se dispondrá de todo el equipo para que podamos actuar rápidamente frente a una reacción. De cara a la anafilaxia también es importante tener cuidado con las anafilaxias idiopáticas, ¿vale? Si tenemos un paciente que hace bastantes anafilaxias a repetición, no se ha encontrado, no se sabe por qué, es importante siempre que el paciente haya sido valorado por un servicio y que tenga un estudio alergológico, ¿no? Saber por qué está teniendo estas anafilaxias. Puede ser que sea un problema alimentario, por ejemplo, o que tenga algún problema. Por ejemplo, se ha descrito que algunas anafilaxias idiopáticas puede estar comprometido, ¿no? el polietilenglicol, ¿no? En este caso, por eso hay que tener un poquito de cuidado. Si tenemos un paciente con anafilaxias idiopáticas, es importante mandarlo primero a realizar un estudio alergológico. Ahora entraremos un poco en lo nuestro, ¿no? En lo que es la vacunación del COVID en los pacientes alérgicos, ¿no? Actualmente la Unión Europea ha autorizado 3 vacunas. Tenemos la de Pfizer, la Moderna y la AstraZeneca, ¿vale? Y afortunadamente se ha notificado pocas veces o raramente se ha visto anafilaxias tras la vacunación, a pesar de lo que comenté, ¿no? Esta controversia inicial de los casos que hubo anafilaxias en pacientes alérgicos. Se ha visto que hay muy pocas personas que no puedan recibir la vacuna. De forma general, como cualquier otro medicamento, las vacunas están contraindicadas en las personas que tengan alguna hipersensibilidad al principio activo o a los excipientes que esté en cada vacuna. La CDC ha estimado más o menos una tasa de anafilaxia de 11 casos por millón de dosis administradas con la de Pfizer, 2,5 con las de Moderna. Y según nuestra Agencia Española de Medicamentos, que la última actualización la tuvimos hace 3 días, que fue el 9 de marzo, la tasa notificada en España de las de Pfizer han sido entre 5 y 10 casos por millón de dosis administradas, y 2,5 de dosis administradas con la Moderna. En la de AstraZeneca no tenemos datos porque ha empezado un poco la vacunación más adelante, pero se cree que más o menos es alrededor de 1 por cada millón, que es la tasa de anafilaxia con las vacunas convencionales, que es lo que se ha visto en el Reino Unido. El Reino Unido fue el primer país con regular eso, lo de la AstraZeneca, y la tasa de anafilaxia hasta la fecha pues es lo que comenté, ¿no? 1 en 1 millón, más o menos, por cada millón de dosis administradas. Por lo cual, simplemente por estadística, es probable que tengamos algunos casos en nuestras islas. Entonces,
es importante estar preparado en todos los ámbitos, ¿no? Tanto en centros de salud, en centros de vacunación masiva como en el hospital, porque el paciente puede tener antecedentes de alergia, pero es probable que también pueda no tener antecedentes, por lo cual la predisposición de tener una reacción anafiláctica se puede dar en toda la población. Los componentes pues, de cada vacuna, vemos sobre todo aquí de alguna manera la principal de la de Pfizer, tenemos el polietilenglicol, ¿no? Que es un poco la que se está hablando y la que hay que tener un poco en cuenta. En el caso de Moderna, el trometamol, que ya hablaremos cada uno de ellos, y en el caso de AstraZeneca hablaremos de lo que es el polisorbato 80 o el Twin 80. El polietilenglicol, también llamado macrogol, está presente tanto en las vacunas de Pfizer como de Moderna. Es un poliéter que tiene más de 1000 tipos y está ampliamente visto en la industria. Está en diferentes tipos de componentes, en medicamentos, productos domésticos, geles, champús, cosméticos. En medicamentos, pues está en muchos medicamentos, en antibióticos, laxantes, corticoides de liberación prolongada, como son los de POT, los preparados para anoscopias. Es bastante, el componente está en diferentes tipos en toda la industria, por lo cual es muy probable que la gente haya tenido contacto con el polietilenglicol, por lo cual no se ha visto prácticamente casos de alergia. Incluso hablando con los inmunólogos de aquí, no tienen ningún caso, yo tampoco tengo ningún caso. Probablemente dermatología tenga algún caso de alergia al polietilenglicol, pero probablemente sea una alergia de contacto, ¿no? Y los casos de anafilaxia son bastante raras, por lo cual es poco frecuente que encontremos algún paciente alérgico al polietilenglicol, ¿no? Igualmente, no está claro, eso sí que no está claro, de que los pacientes que han tenido alguna anafilaxia sea por causa del polietilenglicol, ¿no? Pero bueno, es un poco la duda que tiene todo el mundo, ¿no? del problema de los excipientes. En el caso del polisorbato, que es el que está presente en la vacuna de AstraZeneca, es un emulsionante empleado ampliamente en la industria, está también en muchos medicamentos y en vacunas, incluso en los anticuerpos monoclonales, que ahora últimamente se están usando mucho, en vacunas para la gripe, comprimidos recubiertos, esteroides, administrados por vía endovenosa y también en alimentos. Entonces, con lo mismo, ¿no? Probablemente el paciente, con la cantidad en diferentes sitios que puede estar excipiente, es probable que el paciente haya tenido contacto sin generar una reacción alérgica. Igualmente con el trometamol está presente en la vacuna de Moderna y se encuentra también en AINES como el desquetoporfeno y el ketorolaco, en las vacunas del meningococo y la fosfomicina. ¿Qué quiere decir? El paciente, si por ejemplo ha tomado un ketorolaco y no ha hecho ningún tipo de reacción alérgica, probablemente no sea alérgico al trometamol. Igualmente, pues con la fosfomicina, las vacunas del meningococo. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros seguro, muy probablemente, hayamos tenido contacto con diferentes tipos de excipientes sin que hayamos desarrollado algún tipo de alergia. El polietilenglicol y el polisorbato están estructuralmente muy relacionados y se ha descrito que puede producirse una hipersensibilidad cruzada entre estos compuestos, por lo cual si tenemos alguna reacción con alguna vacuna de ARN mensajera, pues tampoco poner, por ejemplo, la de AstraZeneca, ¿no? Porque tienen polisorbato y ambos excipientes pueden tener algún tipo de reactividad cruzada. Por lo pronto, entonces, de momento no vacunarlo. ¿Cuáles son las contraindicaciones para la administración de estas vacunas? Primero es que tenga una reacción alérgica grave, anafilaxia, o que tenga una reacción inmediata de cualquier gravedad a la dosis anterior de la misma vacuna, o sea, que haya hecho alguna reacción con la primera dosis, o que tenga alguna historia de alergia a algún componente de la vacuna, por ejemplo, que sea alérgico al polietilenglicol, al trometamol, al polisorbato, cosa, como ya he dicho, que es bastante raro. En el caso de que el paciente sea valorado para la vacunación o sea candidato a la vacunación, hay que realizar una evaluación en estas personas tributarias a recibir la vacunación, ¿no? Se han elaborado diferentes tipos de preguntas de cribado y esta valoración nos ayudará a decidir dónde este paciente se vacunará, si en un sitio de vacunación masiva, en el hospital, o si antes tiene que ser valorado por un especialista.
La primera pregunta que se suele hacer para intentar distinguir en qué grupo de pacientes puede estar es si ha tenido alguna vez una reacción alérgica grave o inmediata a algún componente de la vacuna que incluya polietilenglicol, polisorbato, o que haya tenido alguna reacción previa a la primera dosis, ¿no? También es importante distinguir que las reacciones alérgicas con los efectos secundarios de la posvacunación que son frecuentes, ¿no? Y estos efectos secundarios no son una contraindicación para recibir la segunda vacuna. Aquí vemos un esquema de un poco pues, cómo intentar distinguir el tipo de reacciones. Si estamos hablando de una reacción alérgica inmediata, de una reacción vasovagal. Por favor, cierre el micrófono. Gracias. Para que podamos distinguir si Perdón, que hay un plástico. La importancia de poder distinguir las reacciones alérgicas inmediatas de las vasovagales, otro tipo de reacciones como locales y sistémicas, ¿no? El tiempo de aparición de reacción tras la vacunación, en el caso de una reacción alérgica, suele ser, pues la mayoría, en muy poco tiempo. Hablamos entre 15 y 30 minutos. Las reacciones vasovagales, la mayoría también son en menos de 15 minutos, y en el caso de otras reacciones, pues eso, entre 1 y 3 días después de poder vacunarse. Entre los síntomas generales, el paciente alérgico, ¿no?, presenta esa sensación de muerte inminente, ¿no?, esta sensación de decir que es como si se te fuera la vida, es lo que suelen mencionar los pacientes, ¿no? En el caso de las reacciones vagales, tienen esta sensación de calor o frío, y en el caso de otras reacciones locales o sistémicas, pues fiebre, escalofríos, fatiga. En los síntomas cutáneos, cuando hablamos de una reacción alérgica, aproximadamente el 90% presenta síntomas como prurito, urticaria, rubefacción o angiedema. En el caso de los síntomas vasovagales, los pacientes están pálidos, sudorosos, con esa sensación de calor en la cara. En el caso de las reacciones locales o sistémicas, hay dolor, eritema, hinchazón en lugar de inyección. Puede tener también una linfadenopatía en el mismo brazo de la vacunación. En los casos neurológicos de la alergia, los pacientes están confusos, desorientados, mareos y pueden llegar a tener pérdida de conciencia. En el caso de las reacciones vasovagales, pues el paciente también está mareado, vaído, con algún tipo de síncope débil, con cambios en la visión y cambios también en la audición. Y los pacientes en las otras reacciones pues pueden tener dolores de cabeza. Los síntomas respiratorios en los pacientes alérgicos tienen la respiración cortada, sibilancias, broncoespasmos, estridor, hipoxia. En cambio, en las reacciones vagales esto puede ser variable. Los síntomas cardiovasculares en los pacientes alérgicos lo que suelen tener es hipotensión y taquicardia, y en los síndromes vasovagales puede ser variable. En gastrointestinal, los pacientes alérgicos presentan náuseas, vómitos, dolores abdominales y diarrea, y en las reacciones vasovagales, náuseas, vómitos, que se ha visto también igual en los pacientes con reacciones locales y sistémicas, que también se ha visto que hay diarrea. En el caso de las otras reacciones locales y sistémicas, también se ha visto mialgias y artralgias tras la posvacunación. De cara a la segunda pregunta, lo que se pregunta es que si ha tenido alguna vez alguna reacción alérgica a otra vacuna, ¿vale?, que no sea la vacuna del COVID o a un medicamento inyectable. Hablamos de una población bastante extensa, por lo cual mucha gente ha tenido alguna reacción a la vacuna o algún medicamento inyectable, por lo cual esta es un poco la pregunta que nos va a generar más dudas. Entonces, la vacuna puede administrarse, pero se debe informar que puede desarrollar una reacción alérgica, sobre todo si, claro, el paciente no se ha realizado un estudio. Si no sabemos si el paciente tras esa reacción no sabemos si ha hecho un estudio o no, es mejor pues esperar y que sea reevaluado. Hay que realizar una correcta valoración de riesgo-beneficio para administrar la vacuna en ese momento, porque tampoco, al no ser de riesgo vital, es posible que se pueda posponer. Creo que puede ser la mejor opción. Y estas personas, en el caso que se decida vacunar, porque el paciente, por ejemplo, sabemos que ha tenido, por ejemplo, una reacción alérgica, ha sido por el nolotil y sabemos que ha sido el nolotil porque ya ha sido estudiado, pues este paciente perfectamente se puede vacunar, ¿no? Si nosotros sabemos que este paciente tuvo una reacción
y sabemos que ha sido el Norotil, pues en este caso, aunque haya sido inyectado, pues puede vacunarse con tranquilidad, pero siempre pues eso con un mayor tiempo de observación. En el caso, la siguiente pregunta es que si alguna vez ha tenido una reacción alérgica grave, anafilaxia, a alimentos, látex, venenos, animales domésticos, alergenos, medicamentos orales. En estos casos podemos vacunarnos de alguna manera con un poco, tienen que ser observados más tiempo, pero con más tranquilidad, ¿no? No hay ninguna contraindicación para la vacuna y deben ser observados durante 30 minutos después de la vacunación. Todos los demás, incluidos aquellos con reacciones alérgicas inmediatas que no fueron graves, pues pueden ser observados perfectamente 15 minutos. Hay que tener en cuenta en los pacientes que sufren de mastocitosis o un síndrome de activación mastocitaria. Estos pacientes sí es necesario que sea una vacunación en el hospital y que lleve un periodo de observación mayor de 30 minutos, por lo cual estos pacientes siempre tienen que vacunarse en el hospital. Normalmente estos pacientes por forma habitual ya están diagnosticados, suelen ser llevados en la mayoría por los hematólogos y también una parte por los inmunólogos, por los cuales en principio, por ejemplo, los inmunólogos tienen en cuenta, ¿no?, a este tipo de pacientes que ya los tienen de alguna manera, podríamos decir, fichados, o sea, los tienen ya vistos, los tienen ya catalogados, ¿no? Entonces, en ellos, pues con tranquilidad, creo que estos pacientes ya están diagnosticados, ellos ya saben que suelen hacer diferentes tipos de reacciones con muchas cosas, por lo cual en ellos hay que tener mayor precaución y siempre tienen que hacer una vacunación hospitalaria. Igualmente, como comenté, las anafilaxias idiopáticas hay que valorar posponer la vacunación si no se ha realizado un estudio alergológico, ¿vale?, previo, y según ello se decidirá si vacunarlo, hacer una vacunación hospitalaria con mayor de 30 minutos o hacerle un estudio, ¿no? Depende de cada paciente. La clasificación de las personas según el tipo de alergia. Tenemos tres grupos básicamente. El primer grupo son las personas que pueden recibir la vacuna en los centros de vacunación masiva o en los centros de salud, ¿no? Entonces, estos son pacientes con un historial de alergia a diferentes cosas, ambientales, animales, alimentos, insectos, venenos, látex. Cualquier persona que haya tenido también una alergia a medicamentos administrados por vía oral pueden vacunarse también con toda tranquilidad en centros de vacunación masiva y centros de salud. Y también cualquier persona con antecedentes familiares de anafilaxia o historia familiar de alergia. Estos pacientes se tienen que observar 15 minutos si no han tenido ninguna reacción anafiláctica y 30 minutos si tienen antecedentes de reacciones graves. El segundo grupo son personas que deben ser valoradas antes de la administración de la vacuna. Hablamos de pacientes que han tenido una reacción alérgica a otras vacunas o a tratamientos inyectables, sobre todo los que no han tenido ningún tipo de estudio y no se sabe qué fue lo que pasó en el episodio. También cualquier otra persona con una anafilaxia inexplicada o personas con antecedentes de mastocitosis y síndrome de activación mastocitaria. Entonces, se valorará a estos pacientes previamente por el médico de referencia por islas y tras la valoración se va a decidir qué es lo que se hará, si se llevará a cabo, si se vacunarán en un centro de macrovacunación o se vacunará en un centro hospitalario o se pospondrá la vacuna. En ellos, la observación mínimo de 30 minutos. En el caso de los pacientes que no puedan vacunarse porque hayan tenido una reacción alérgica grave, anafiláctica o una reacción alergia después de una dosis de la vacuna o tengan alergia al componente de la misma vacuna. Este es un esquema un poco de los grupos, ¿no?, de los puntos de vacunación. Primero en la parte izquierda, ¿no?, los pacientes alérgicos a medicamentos, historias de animales, alimentos, insectos, alergenos ambientales, historia familiar, todos ellos pues en centros de vacunación y centros de salud. La vacunación hospitalaria, sobre todo en las mastocitosis, síndrome de activación mastocitaria o si han tenido anafilaxias inexplicadas, previamente lo suyo es eso, haber sido valorados para saber si tienen algún tipo de alergia y si han tenido también alguna reacción inmediata con medicamento, inyectable o vacuna, ¿no? En ellos la valoración tiene que ser lo primero. Y los contraindicados, como habíamos dicho, ¿no?, que hayan tenido una reacción grave o inmediata de cualquier gravedad tras una dosis previa de la vacuna o una alergia conocida al polietilenglicol o polisorbato o algún excipiente dentro de la ficha técnica de la vacuna que se vayan a poner.
Los circuitos de derivación estamos de alguna manera todavía intentando unificarse, ¿no? Aquí en Mallorca lo que se hará es, mediante la web de Salud, lo que intentaremos es saber, ¿no?, si es un paciente no alérgico, se citará directamente, y en el caso de que tengamos pues algún tipo de alergia, ya se llamará linfovacuna, ¿no? En este caso, los pacientes, los de infovacuna citarán a centros de vacunación masiva o, bueno, en los centros de salud se hará una citación o se agendará, si tiene algún tipo de dudas, a la agenda del CSCovid, al médico regulador. Ellos mismos decidirán si la vacuna está contraindicada o si se tiene que citar en un centro en una cita a un centro de salud o de macrovacunación, y si tiene algún tipo de duda, pues se pondrá en contacto con nosotros mediante una agenda para que nosotros podamos valorar si se cita en el hospital, si posponemos la vacunación o si tenemos que decidir si se va en un centro de vacunación masivo o el centro de salud. Entonces, todo esto pues, se decidirá según un poco cada paciente. Igualmente, del centro de salud se puede citar directamente en el centro de salud si no hay ningún problema, y en el caso de que haya alguna duda, pues se hará con la agenda del CSCovid, ¿no?, con el médico regulador. En el caso de Menorca, igualmente, ¿no?, si el paciente necesita alguna consulta por sus alergias, hará una consulta infovacuna. Si se resuelve, ya está, y si no se termina de resolver, hay que hacer una consulta telefónica al médico de familia. Si se resuelve, ya está, y si no, hace una consulta a farmacéutica y intentarán resolver el problema. Si vemos que no se resuelve, ya se puede citar directamente a una consulta sobre alergias o hacen una cita con Medical SIAP a la referente, que en este caso será la doctora Ana Usín. Y pues, como profesional decidirá qué hacer con este paciente. Por favor, micros cerrados, gracias. En el caso de Ibiza, igualmente, si se tiene una duda de Infocovid sobre la vacunación del paciente alérgico, se cita al médico de atención primaria. Si no se resuelve, consulta referente primero con la doctora Beatriz Siciliano. Si no se resuelve, al referente 2, que en este caso sería el doctor Canet o la doctora Costa. Y en el caso de que no se resuelva, pues eso, igualmente, una consulta para que nosotros mediante SIAP podamos resolver y podamos decidir qué hacemos con este paciente. Bueno, ahora entraremos un poquito, ¿no?, con las preguntas más frecuentes que se tiene, ¿no?, que es la reacción alérgica grave. Como comentamos, es la anafilaxia que comentamos. Son síntomas que empiezan muy rápidamente. Tenemos síntomas cutáneos como urticaria, angioedema en diferentes partes del cuerpo, síntomas respiratorios como dificultad para respirar, como digo, lo habitual es a los pocos minutos y menos de una hora. ¿Qué ocurre si tenemos un enrojecimiento, hinchazón en lugar de la inyección en una reacción? ¿Es una reacción alérgica? Bueno, estas reacciones alérgicas pueden comenzar horas, incluso pues, días después de la vacunación, y puede durar varios días. En este lugar puede haber dolor, inflamación, prurito y enrojecimiento, y no necesariamente tiene que ser una reacción alérgica, puede ser una reacción pues, secundaria a la posvacunación. Y si sale una erupción en lugar de donde recibió la vacuna, estas, como dije, no pueden empezar hasta unos días después, y es lo que nosotros, lo que se llama el brazo COVID, ¿no? Estos pacientes tienen que seguir vacunándose, tienen que recibir la segunda dosis con el intervalo recomendado según el tipo de vacuna, y puede administrarse la segunda dosis, por ejemplo, en el lado opuesto, en el brazo que no le vacunaron la vez anterior. Si soy alérgico a la penicilina, ¿puedo vacunarme? La respuesta es sí. Los alérgicos a la penicilina no es una contraindicación y ninguna de las vacunas contienen nada de penicilina.
Igual en el caso de los alérgicos a látex, estas vacunas tampoco contienen látex, por lo cual los pacientes se pueden vacunar tranquilamente. Si soy alérgico al huevo, las vacunas del COVID contienen huevo y son seguras, pues se ha visto que ninguna de las 3 vacunas tiene proteínas de huevo y ninguna de las vacunas está contraindicada en caso de alergia al huevo. Por ejemplo, hay algunas vacunas de la gripe que sí que contienen proteínas de huevo, por los cuales sí que están contraindicadas, pero este tipo de vacuna no lo está. El alérgico a los ácaros, por supuesto que puede vacunarse sin ningún problema, y en el caso que el paciente esté recibiendo tratamiento con inmunoterapia, el tiempo ideal de tratar de intercalar ambas cosas son 15 días, ¿vale? Puede ser a partir del 10º día, pero el tiempo ideal es tener la vacuna entre ambas dosis o 15 días después de la vacunación del COVID. ¿Pueden los pacientes que no lleven adrenalina y hayan tenido previamente reacciones leves o moderadas a alimentos o fármacos seguir vacunándose? Sí, no es necesario evitar este tipo de vacunas si ha tenido una reacción a alimento o fármaco y sobre todo si está identificado, ¿no? O sea, si sabemos que somos alérgicos a los AINES, podemos vacunarnos. Sabemos que somos alérgicos a la penicilina, podemos vacunarnos. Sabemos que somos alérgicos, por ejemplo, a la LTP, que es una proteína que está en muchas frutas y vegetales, pues sí, podemos vacunarnos con tranquilidad. ¿Existe un mayor riesgo para los pacientes con asma de recibir la vacuna? No, no hay ningún riesgo, pero como en todas las vacunaciones es importante que el paciente esté estable, ¿no? Que el paciente no reciba, que no esté descontrolado ni descompensado, sino que tenga su asma de alguna manera controlado. Después de la primera dosis de la vacuna he tenido algunas ronchas en la piel y picor. ¿Puedo recibir la segunda dosis? El paciente no ha tenido síntomas sistémicos. Las personas con reacción cutánea urticaria localizada con la primera dosis pueden recibir la segunda sin ningún tipo de problema. Y si tienen una alergia alimentaria grave, significa que no puedo recibir la vacuna, pues puede recibirla perfectamente. Tras una estrecha vigilancia, después de la puesta en marcha inicial que se aconsejó que podían tener riesgo, pues al final no. Estos pacientes pueden recibir cualquier vacuna siempre y cuando se sepa que no es alérgico a ningún tipo de excipiente. Bueno, he leído que los ingredientes del polietilenglicol y polisorbato están en algunas vacunas. Estos componentes están en todas las vacunas del COVID. A ver, el polietilenglicol, como comenté, está en diferentes tipos de sustancias y es muy probable que hayan tenido contacto con el polietilenglicol. La alergia conocida es muy rara, pero sí es verdad que contraindicaría ponerse la vacuna. Por lo cual, si el paciente es alérgico al polietilenglicol, no se puede vacunar. Igualmente, si tiene, por ejemplo, una anafilaxia si tiene anafilaxias inexplicables o a múltiples medicamentos, es mejor valorarlo previamente. Igualmente con el resto de excipientes. Si tengo una alergia alimentaria y llevo autoinyectores de adrenalina, tengo que llevarlos a mi sitio de vacunación. Todos los pacientes que tengan anafilaxias por alimentos o por picaduras de venenos siempre tienen que llevar la adrenalina consigo, porque no sabemos en qué momento puede tener algún tipo de contacto con su alergeno. Y teniendo en cuenta que se está desarrollando nuevas vacunas, ¿hay alguna razón para esperar alguna vacuna diferente? La verdad es que hay muchas vacunas en desarrollo y varias de ellas están en fases finales de los ensayos. Y es probable que se disponga de ellos en unos meses, pero la verdad es que hasta que no se apruebe la vacuna no sabremos cuáles son los componentes de ellos, por lo cual es imposible comentar la seguridad de estas vacunas y los excipientes hasta que no dispongamos. Sí. Muchas gracias, Gracias. por tu charla extraordinaria, que yo creo que ha facilitado mucho y ha aclarado muchísimos conceptos. Nos señalan, a ver si podemos arreglar el tema de los micrófonos y tras el descanso que tú necesites, pero algunos oyentes nos señalan que ha habido un momento de que se ha perdido el sonido cuando estabas comentando las reacciones locales. Entonces, si pudiéramos buscar la diapositiva en la que me comentan eso, quizá lo podrías volver a comentar para que quedara claro. Quiero recordar a los oyentes que esta presentación estará colgada, se hará llegar por todas las gerencias a todos los profesionales, además de que se hará llegar un protocolo escrito y, por tanto, tranquilidad porque toda esta información la tendrán. Creo que es la anterior. Exacto, creo que es en cuanto empezaste a hablar de la erupción local que hubo un momento de interrupción del sonido.
Vale, la pregunta era si sale una erupción en el lugar donde recibió la vacuna. Pues comenté que estas erupciones son muy frecuentes, es bastante frecuente que pueda pasar y puede durar incluso hasta varios días, hasta más de una semana después de la primera inyección. Y estas lesiones también se conocen pues como el brazo COVID, ¿no? Está siendo bastante frecuente este tipo de reacciones. Y estos pacientes con toda tranquilidad deben recibir la segunda dosis, siempre con el intervalo recomendado según la marca, ¿no? Pueden administrarse para evitar la misma reacción en el mismo brazo, se lo pueden administrar, pero en el otro brazo. De acuerdo, pues creo que este era el comentario que nos hacían. Entonces ahora, si os parece, vamos a pasar a algunas preguntas que pueda realizar el auditorio. Si os parece bien, vamos a comenzar por las preguntas de las personas presentes, mientras nuestros compañeros van recopilando un poco las preguntas que hay en el chat. Entonces, preguntamos a ver si alguien de los presentes quiere hacer alguna pregunta. Hay que señalizar al auditorio que hay muy pocas personas presentes, ¿eh? Es por eso a lo mejor que realmente nadie quiere saber o quiere preguntar algo, o que ha sido tan clara tu exposición, Sandy, que no necesita mucha más explicación. Esperamos pues un momento a que nuestros compañeros de audiovisuales nos digan si hay alguna pregunta en el chat. Sabemos que ha habido en algún pico 148 personas conectadas. Así que seguramente habrá interés por hacer alguna pregunta. Bueno, mientras va llegando alguna pregunta, sí, recordaros a todos que cada isla ha definido un circuito asistencial para ayudar a sus profesionales a resolver las dudas que puedan tener. La intención es que, digamos, solamente se consulte con el alergólogo o con el internista que se dedica a alergología en caso de duda importante. Y lo que haremos será que haya referentes clínicos que permita hacer un filtro a esas preguntas para ver qué casos deben derivarse al hospital para estudio o para vacunación. Esa es la idea general del sistema asistencial. Yo también quería comentar que hemos conseguido que Sandy probablemente podrá escribir su valoración, porque si después de todas las valoraciones que se hacen, finalmente la consulta tiene que ser valorada por alergología, eso nos pasa, que sería como el punto final de los 3 circuitos. Hemos conseguido que Sandy, intentaremos que Sandy pueda escribir dentro de sí, de acuerdo, de forma que después el médico responsable, el equipo sanitario responsable de ese paciente pueda ver cuál ha sido la valoración de alergología de UCSID, que no todos podemos acceder a verla. Entonces, en ese sentido, yo creo que es algo que puede ser muy interesante. De acuerdo, gracias, Monse. Bien, nos vamos a empezar con el chat de las preguntas a los que Sandy puede ir comentando. Lo que pasa que veo que el texto no está completo. Vamos a ver. Empezamos con la pregunta de Lluís Morant. Vamos a ver si consigo. Es que no sé cómo se puede manipular para poder ver el texto en completo. Quizá. Pues entonces, si tú quieres, yo te ayudo a leer la pregunta para que no tengas tú que cansarte leyendo. Aquí. ¿Cómo se...? Vale, pues Vale, ahora nuestro compañero desde audiovisuales irá bajando para que podamos leer el contenido de las preguntas y poder comentarlo con la doctora Chugo. Os ruego, por favor, que hagáis las preguntas a través del chat, porque será imposible poder contestar a preguntas orales, ¿eh? Si tenéis alguna pregunta, por favor, escribidlo. Muy bien, vamos a ir con la primera pregunta. Si puedes un poco subir el texto para que se pueda comentar entero. De acuerdo. Lluís Morant pregunta, paciente que presentó toxicodermia grave por antibiótico que requirió ingreso hospitalario.
¿Se puede vacunar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, si sabemos que el paciente, la causa de la toxicordermia fue un antibiótico, puede vacunarse contra el COVID, porque las vacunas del COVID no tienen antibióticos y no tendría por qué tener ninguna contraindicación para poder ponerse la vacuna. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Nevis, buenas tardes. ¿Está indicada la vacunación en aquellas personas con reacción alérgica moderada, edema facial, bucal, urticaria, diarreas, pero de origen desconocido? Gracias. En este caso, si tenemos reacciones que son idiopáticas, no sabemos a qué ha sido, lo suyo es que antes de poner la vacuna habrá que hacer un estudio alergológico para saber a qué él es alérgico. Puede ser que sea alérgico a un alimento y pueda vacunarse perfectamente, o pueda ser alérgico a algún tipo de excipiente, cosa que es muy rara, pero puede haber. Entonces, en este caso, pues estaría contraindicada la vacuna. Entonces, si no sabemos a qué ha sido, lo suyo es hacer primero un estudio antes de hacer la vacunación. Muy bien, muchas gracias. Continuamos. C. Nadal, según he entendido, cada vacuna tiene excipientes diferentes. Si una persona es alérgica al polietilenglicol que tiene Pfizer, ¿no puede vacunarse con otra vacuna? El polietilenglicol está en las vacunas ARN mensajeras, ¿no? Y en ambos casos, si eres alérgico a polietilenglicol, no te puedes vacunar a ninguna de estas dos. La AstraZeneca no tiene polietilenglicol, pero tiene como excipiente el polisorbato. El polisorbato es estructuralmente, la estructura química es bastante similar al polietilenglicol y se ha descrito que han habido algunos casos de reactividad cruzada, por lo cual de momento no estamos aconsejando que se vacunen a las vacunas hasta que nos salga. Puede ser que en un futuro podamos disponer de vacunas sin este tipo de excipientes. Muy bien, muchas gracias. Hay una persona que pregunta por la extensión de contacto de alergólogas. Como hemos dicho previamente, esto se hará llegar a través de las gerencias, de forma que habrá un sistema piramidal de acceso a un consultor y si este consultor lo considera necesario, lo hará llegar a alergología. Otra pregunta hacen. Ha comentado que alergias graves a fármacos vía sistémica debe realizarse en ámbito hospitalario, pero no me ha quedado claro si las anafilaxias a fármacos por vía oral también. En el caso de que haya una alergia a un medicamento por vía oral, en principio puede vacunarse en centros de vacunación masiva y centros de salud. Si nosotros conocemos el fármaco implicado, ¿no? Sabemos que ha tenido una anafilaxia a algo y sabemos que es, por ejemplo, a los AINES, y sabemos que el paciente se va a vacunar contra una vacuna que no tiene AINES, por lo cual puede vacunarse. En el caso de tengamos una reacción anafiláctica, tanto en el grupo como los pacientes que han tenido alguna reacción inmediata o anafiláctica a vacunas o tratamientos inyectables, es importante hacer la valoración, ¿no? Y tras la valoración individual de cada paciente ya valoraremos qué hacemos. Si hacemos si se realiza en el hospital, será en macrocentro, o si tenemos dudas de que, por ejemplo, la reacción al fármaco implica un fármaco inyectable, no sabemos si fue el fármaco o qué fue, por eso es importante, si ha habido una anafilaxia, primero hacerle el estudio alergológico antes de plantear algún tipo de vacuna. Entonces, en este caso hay que individualizar, sobre todo los pacientes vacunados, aunque tenido alguna reacción a vacunas o reacciones a medicamentos inyectables. Ellos son los que necesitan una valoración antes de decidir. De acuerdo, muchas gracias. Me están llegando por WhatsApp alguna pregunta más, porque no sé si hay algunos compañeros que no están escribiendo en el chat. Me llega una, si se ha planteado algún tipo de campaña poblacional para tranquilizar a la gente. Lo digo de cara a evitar un aluvión de dudas, sobre todo de cara a los del grupo 1. La idea de esta charla es un poco eso, ¿no? Tranquilizar un poco, sobre todo los del grupo 1, ¿no? Que pueden estar completamente tranquilos, que se puedan vacunar. Hoy se ha dado una entrevista a un diario a última hora para intentar tranquilizar a la población, pero sí, la idea es que llegue a transmitir tranquilidad a todos los pacientes alérgicos.
De acuerdo, sí. Yo añadiré que nuestra intención era pues que la doctora Chugo pudiera grabar algún vídeo que pudiera estar colgado en la página web, de manera que las personas que acceden a preguntas pudieran tener un mínimo de información. Continuamos con otra pregunta. En caso de identificar una persona potencialmente alérgica en un dispositivo de macrovacunación, ¿cuál sería el circuito a seguir y recomendación a dar al usuario? ¿El médico de dispositivo de macrovacunación podrá agendar agenda a las alergias de USE? La respuesta es no. No, a ver, la idea del circuito es que tengamos un poco todos claros cuál es un poco el camino, ¿no?, de seguir. Entonces, tras hacer la situación, será valorado por un médico regulador de Infocovid y ellos ya se pondrán en contacto con nosotros mediante una consulta que responderemos, pues eso, las dudas individualmente de cada paciente, ¿no?, mediante una cita para que podamos valorar estos pacientes. Entonces, todo se seguirá por circuito también aquí, tanto en Mallorca, en Menorca como en Ibiza, ¿no? Todos estos circuitos y todo el protocolo que han trabajado arduamente mis compañeras estará también en disposición para todos, ¿no?, para que tengan a la mano el circuito a seguir y pues es un poco las pautas que más o menos he dado también en la charla, ¿no? Todo estará creo que bastante claro para que sigamos estos pasos y intentemos evitar un poco el colapso en los centros de salud, que me parece que tan importante, ¿no?, que ya los médicos de cabecera, la verdad que ya tienen un trabajo bastante difícil con la situación que estamos viviendo, como a sobrecargarlos con los pacientes alérgicos. Yo creo que la idea es intentar clarificar esto, dar un poco de tranquilidad a la población general y pues si puede llegar a la mayor tipo de población, muchísimo mejor, ¿no?, para que no existan estas dudas en todos los ámbitos. Se generará una agenda dentro de la CC-COVID, donde desde los centros de salud y probablemente también desde los puntos de macrovacunación, aquí en Mallorca, podremos agendar a estos pacientes. Y esa agenda pues serán de los médicos de la CC-COVID que serán referentes en alergias. Si ellos no pueden resolver esa cuestión, sería cuando ya ellos citarían en la consulta de alergología. Cuando estamos en este proceso, estamos pendientes de ultimar algunos detalles en el protocolo, pero enseguida que esté cerrado, por supuesto, todas las direcciones trasladarán a los equipos directivos, como se ha hecho siempre a lo largo de toda la pandemia. Se especificará, aparte del protocolo que os llegará, se especificará en cada isla el contacto, o sea, cuál es nuestro nivel superior, ¿no?, dónde tenemos que contactar si tenemos una duda. Muy bien, me señalan que hay preguntas más arriba. No sé si arriba del todo hay alguna pregunta que se nos ha podido pasar. Vamos a intentar ir arriba del todo del chat. Presentar ellos con diferentes tipos de fármacos, ¿no? Son pocos los pacientes que realmente tienen alergia estudiada o una hipersensibilidad demostrada. Estos pacientes lo que suelen tener pues esos diferentes tipos de reacciones con muchísimos fármacos, ¿no? En estos casos son pacientes de alguna manera con diferentes tipos de patologías, por lo cual yo sí que conviene que los podamos vacunar. Vale, después hay una pregunta que no es una pregunta de alergia, yo creo que es respecto a la población por indicación de digestivo, oncología, reuma, tengan indicación de no ponerse vacuna AstraZeneca. De momento se listan por Infovacuna o Centro COVID y de estas dos listas, ¿cómo se seguirá el circuito? Bueno, aprovecho para adelantar a las personas que nos han hecho esta pregunta que solamente se han definido algunas patologías crónicas y algunas patologías graves para ser vacunadas de forma específica como alto riesgo, entre las cuales neoplasias activas, trasplante y alguna otra patología. En breve y en el próximo documento de vacunación se os hará indicación de cómo se procederá con estas personas. Después, aquí hay una, efectivamente, pacientes con anticuerpos tras enfermedad de COVID y con alergias no conocidas, ¿cuál es la indicación? Alergias, no se entiende bien, ¿verdad? En principio, los pacientes que han tenido la enfermedad de COVID están siendo vacunadas igualmente. O sea, no es que al tener
haber pasado la enfermedad no es una contraindicación de la vacuna, se están vacunando y no habría ningún problema. Sean o no alérgicas, pueden recibir la vacuna sin ningún problema. Muy bien. Luego hay otra pregunta de Antonia Fe. Entiendo que un paciente que ha tenido un antecedente de anafilaxia a veneno, abeja, puede recibir la vacuna solo aumentando a 30 minutos el tiempo de observación. La pregunta es si se puede administrar cualquiera de los 3 tipos de vacuna. Sí, puede recibir cualquiera de las 3 vacunas sin ningún tipo de problema. Lo único, pues eso, aumentando las anafilaxias el tiempo de observación. De acuerdo. Pues me parece, estas preguntas ya las hemos hecho. No sé si hay más preguntas abajo del todo, mensajes nuevos. Al final del todo, no sé. Preguntas más arriba, esto ya se ha dicho. Antonia Fe ya se ha dicho. Más abajo. A ver, pacientes con anticuerpos, ya lo hemos dicho. ¿Algún problema con los alérgicos a contrastes yodados? No hay ningún problema. Los pacientes que sean diagnosticados son alérgicos a los contrastes yodados pueden recibir la vacuna sin ningún tipo de problema. De acuerdo. Aquí otra, a ver un momentito. Los pacientes con no, ya está contestado. Respecto a la población de esto ya está contestado también. Vamos más abajo. De acuerdo, pues de momento, no sé si un momentito, en el caso de paciente presente, brazo COVID, como ha comentado, podemos abrir esta de Jorge Simón. En caso que el paciente presente brazo COVID, como ha comentado, ¿es recomendable aconsejar vacunar en el otro brazo? Creo que sí, ¿verdad? Que ya lo habías dicho esto. Sí, en el caso es que haya tenido el brazo COVID en un brazo, a la siguiente dosis ponerle en el otro. Vale, he visto una de gripe ahora, he visto reacciones o alergia severa a la vacuna antigripal. ¿Se puede vacunar? ¿Se emplea el circuito del médico de referencia de las islas? Claro, en este caso sí que vale la pena, si ha tenido alguna alergia a la vacuna, hacerle el estudio, ¿no? Para saber si ha sido algún excipiente de la vacuna o el mismo principio activo. Entonces, si ha tenido una reacción importante a la vacuna, una vacuna, en este caso la vacuna de la gripe, tiene que ser valorado y en el caso que no haya sido estudiado, ser estudiado primero para saber si la reacción fue por el principio activo o fue por un excipiente. Igualmente, recalcando un poco, volviendo a la pregunta de los contrastes yodados, eso, tiene que estar el paciente diagnosticado, ¿no? Si tuvo una anafilaxia con el contraste yodado, pues hacerle el estudio, ¿no? Primeramente, para saber si realmente es alérgico a ello o no, ¿vale? Antes, por eso, toda anafilaxia con un medicamento inyectable o con una vacuna, a saber claramente a qué hizo la reacción grave. Después de Adolfo, no sé si hay más abajo, hay más cosas. Respecto a población, no, esto ya está dicho. El antigripal está dicho. Cuando hablamos de pacientes que han tenido reacción inyectable, esta de Jimena Domingo, podemos, eso es. Cuando hablamos de pacientes que han tenido reacción a inyectable, ¿se refiere solo a anafilaxia o a cualquier tipo de reacción? Hablamos de anafilaxia y cualquier tipo de reacción inmediata, o sea, no una reacción tardía, por ejemplo, 2 días después o al día siguiente, no, una reacción inmediata o una reacción anafiláctica. Muy bien, seguimos. Aquí hay unas cuantas, vamos a ver. Reacciones, esta ya está vista, esta también está vista. Aquí, Pérez Salas, un momentito. Tengo un paciente con alergia al metamizol. ¿Puede vacunarse? Al citarle para la vacunación le piden una autorización de su médico. ¿Cómo debo proceder? En principio, estos pacientes que están diagnosticados entran en el grupo 1, entonces no tendrían por qué tener ningún problema de poder vacunarse en los centros en su centro de salud o en el centro de macrovacunación. Es un paciente diagnosticado alergia a metamizol y sabemos que las vacunas del COVID no llevan metamizol, entonces pueden ponérselas sin ningún tipo de problema. Eso sí, también enfatizando que es muy importante, ¿no? Que los pacientes pueden desarrollar una alergia a la vacuna del COVID independientemente sean alérgicos o no sean alérgicos. Pueden dar reacciones en un macrocentro, en un centro de salud o en un centro hospitalario. Esto es muy difícil de prever. La verdad que nos encantaría
poder saber con antelación de que este paciente va a desarrollar una reacción anafiláctica. Si supiéramos eso, la verdad es que todos estos pacientes los citaríamos aquí, pero es muy difícil de poder saber dónde va a tener la reacción el paciente. Igualmente, en todos los ámbitos estamos preparados para algún tipo de reacción. Lluís Morant, me parece haber entendido que los alérgicos a dexketoprofeno y a fosfomicina no pueden vacunarse con la de AstraZeneca. ¿Es cierto? No. Lo que quiero decir es que las vacunas de AstraZeneca llevan excipientes que están en muchos otros medicamentos. Por ejemplo, pues eso, el dexketoprofeno, fosfomicina, igual que las vacunas ARN mensajeras tienen excipientes. Todos estos excipientes, lo que yo he querido transmitirles es que estos excipientes están en diversos medicamentos, diversas productos, por lo cual probablemente los pacientes hayan tenido contacto con ellos. Entonces, por ejemplo, un paciente que ha tenido, por ejemplo, contacto con algún excipiente anteriormente por geles, shampoos, cosméticos, antibióticos, laxantes, antiinflamatorios, por ejemplo, todos estos excipientes, lo que quiere decir es que estos excipientes, los pacientes han tenido contacto con el excipiente, por lo cual, si han tenido contacto y lo han tolerado, probablemente toleren la vacuna. Como recalco, ¿no? El hecho que haya tolerado no quiere decir, que haya tolerado en el pasado no quiere decir que no vaya a ser alergia. Puede hacer alergia, pero no es alérgico a ello, es lo que quiero decir. Nosotros lo que somos alérgicos, en este caso cuando diagnosticamos a eso, es que es alérgico al principio activo, ¿no? Y que puede tolerar perfectamente otras cosas que puedan llevar esos excipientes. No sé si el doctor Lluís Morant a lo mejor hablaba del trometamol que está... Sí. Esto es Moderna, ¿verdad? ¿Esta vacuna es la Moderna? No, sí, el trometamol es el Moderna. Entonces, lo que quiere decir es que el trometamol es un excipiente de la vacuna de Moderna. Entonces, el trometamol, lo que he comentado yo, es que el trometamol también está en otros antiinflamatorios. Entonces, si el paciente ha tomado otros antiinflamatorios y lo ha tolerado y no ha tenido ningún tipo de reacción, puede tolerar de alguna manera la Moderna. Si el paciente es alérgico al dexketoprofeno, por ejemplo, si es alérgico, en principio, si está diagnosticado, es alérgico al principio activo, no al excipiente. ¿Vale? Entonces, en este caso, el paciente podría vacunarse perfectamente. Entonces, cuando nosotros somos alérgicos a algo, somos alérgicos al metamisol, somos alérgicos a la aspirina, somos alérgicos a la penicilina, somos alérgicos al principio activo, no al excipiente de la medicación, por lo cual ese excipiente puede estar en muchas otras cosas, pero podemos tolerar el resto de cosas. Veo que el propio doctor Morant después ha corregido efectivamente que ya ha dicho que se refería a Moderna. Pregunta, si hay que hacer estudio en los supuestos que has comentado, ¿no crees que la lista de espera será eterna? Pues afortunadamente los casos de anafilaxias no son muy frecuentes, ¿no? Pero sí es verdad que hay que decirlo, es cierto, somos pocos los que estamos haciendo la consulta de medicamentos. Están los inmunólogos, que son los que llevan básicamente los medicamentos, y yo también paso una consulta diaria de casos graves, por los cuales dentro de ellos veo también pacientes con alergias a múltiples medicamentos, pero es verdad que esto ha despertado un poco a la población, sobre todo los temores. En realidad la alerta británica ha despertado en general, ¿no?, los temores a los medicamentos. Es verdad que la lista se va a volver mucho más grande de la que ya era, esto está bastante claro, intentaremos prepararnos para ello. Nos gustaría contar con más recursos, eso está clarísimo, pero pondremos todas las fuerzas y intentaremos, pues eso, llevar lo mejor posible a estos pacientes. Es verdad que probablemente las listas de espera por ello aumenten, sobre todo en inmunología, y yo trabajo en conjunto con ellos también. Yo trabajo en conjunto un poco con las diferentes especialidades, ¿no? Con otorrino, con neumo, con pediatría. Hacemos un trabajo, la verdad, bastante bueno en equipo. Intentaremos, pues eso, que esto salga adelante y si intentaremos, pues eso, que se trabajará más y intentaremos, pues eso, sacar lo que podamos. Ahora mismo no se puede prever cuántas consultas más habrá, probablemente llegarán bastantes, pero
intentaremos atenderlas a todas y en el mínimo tiempo posible. De todas formas, yo como directora asistencial me gustaría decir que esta consulta no es una consulta urgente, es decir, estamos hablando de si hay algunas personas que pueden ser candidatas a vacunación y que deben ser valoradas. La intención de estos circuitos asistenciales que se están montando es precisamente no sobresaturar de manera imposible a los servicios que tienen que estudiar estos casos y por ese motivo se ha hecho este sistema de filtro, para añadir un poco, porque si no, lógicamente saturaremos la consulta y no conseguiremos llegar a buen puerto. Se trata de una consultoría sobre algunos casos en los que puede haber dudas y en su caso, si es necesario estudiar, puede estudiarse, ¿no?, con tranquilidad. Es decir, no es necesario, no se trata de una urgencia. ¿Seguimos con las preguntas? Después de esto, paciente, a ver, hay otra pregunta, invitado que hablaba, no, más abajo, es más abajo, está volviendo para arriba la lista, más abajo, a ver, aquí, paciente con antecedentes de anafilaxia lleva una lista de alergenos contraindicados. Desconozco si en esta lista está algunos de los componentes mencionados. En caso de poder vacunarse, ¿dónde debería hacerlo? Depende de los alergenos que estén en el listado, ¿no? No sabemos, en realidad, me dice, perdona, a ver, leeré bien, que tiene una lista de alergenos que tiene contraindicados. una lista de alergenos contraindicados, pero no sabe si está alguno de esos componentes. Es esta la pregunta. Sí. En caso de poder vacunarse, ¿dónde deberá vacunarse? ¿En el hospital? Claro, por ejemplo, si este paciente en el listado de alergenos que tiene, por ejemplo, es alérgico a níquel, cobalto, LTP, frutos secos, pescado, todo este tipo, si este listado lleva este tipo de alergenos, puede vacunarse en un centro de macrovacunación o centro de su centro de salud, ¿no? En el caso de que el listado contenga, pues, excipientes como puertelín glicol, trometamol, polisorbato, este tipo de, o que haya tenido alguna reacción alérgica a algún tipo de vacuna y no haya sido estudiado, en este caso pues habrá que hacer una valoración para saber si se vacuna aquí, si se pospone la vacunación o se vacuna en un macrocentro. También dependerá, pues, de los alergenos implicados en ese listado. No sé si hay más preguntas. Tengo paciente alérgico a alcohol. Entiendo que no se pueda poner ninguna de las 3 vacunas por tener esto como excipiente del etanol. ¿Es así? Habrá que hacerle un estudio porque esto también nos han llegado dudas. Algún paciente que ha llegado a las consultas por ser alérgico al alcohol, esto hay que realmente estudiarlo, ¿no? Porque muchas veces son intolerancias o diferentes tipos de reacciones, por ejemplo, con sulfitos. Entonces hay que hacer una valoración individualizada antes de este paciente. Este paciente realmente hay que saber si ha sido diagnosticado o no, porque hay muchas dudas entre ellos de hipersensibilidades reales, intolerancias o reacciones no alérgicas, sino reacciones adversas a diferentes componentes. Entonces es importante hacer una valoración en estos pacientes que generen mayor duda. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Los pacientes con tratamiento inmunosupresor, quimioterapia, pueden vacunarse? Ya le contesto yo que sí, y le contesto además que eso saldrá en la próxima actualización, ¿no? Es decir, eso no tiene nada que ver con la alergia, sí. Está estudiado en Son Espases. Dice el paciente de alcohol, ¿eh? Es la misma persona que comentaba lo del alcohol. Dice que está estudiado en Son Espases. Pues en principio, si está diagnosticado, si está estudiado y está diagnosticado, pues si están en los excipientes, está contraindicada la vacuna. De acuerdo. Más cosas. Aún está pendiente
de aportarme copia de la lista de alergenos. Se refiere a la misma persona que hablaba de la lista. Perdón, se me ha cortado el audio justo cuando explicabas lo que debo hacer, si hay en la lista algunos recipientes. Gracias. Pero bueno, entiendo que ya se ha comentado. ¿Cuándo será la próxima actualización? Aunque no tenga que ver con la alergia. Esto yo creo que, a ver, está a punto de salir ya, porque la estrategia... Pues estamos pendientes de varias cosas. Ha sacado una pequeña actualización el Ministerio respecto a la monodosis de pacientes con diagnóstico de alergia menores de 55 años, pero tenemos a Janssen, que ayer fue aprobada por la EMA y nos gustaría poder incluirla, y estamos pendientes también de una próxima actualización del Ministerio en la que ya se incluya y se defina, que es lo que nos lleva un poco de cabeza, los grupos de riesgo. Así que, bueno, próximamente, que igual una semana en el tema COVID es mucho tiempo, pero bueno, cuando tengamos un poco de información al respecto, pues lo incluiremos. De todas formas, en algún momento, desde la dirección asistencial se ha mandado alguna nota con pequeños cambios que ha habido en la estrategia y que además se incluirán en la próxima versión. Lo que me comenta Laila, o digo tú, que lo que sí estamos preparando, y esto esto no estará incluido dentro del manual de vacunación, sino que es un protocolo en sí, es por separado, es el protocolo de alergias, que incluye toda la información que, bueno, básicamente bastante de la información que nos ha comentado Sendy hoy, que además lo hemos revisado con ella, que incluye los excipientes de cada una de las vacunas, información para los pacientes y para los sanitarios y las preguntas de las que hemos hablado. Entonces, este protocolo sí que estamos pendientes de cerrar el circuito, como hemos dicho al principio, y sí que os lo mandaremos tan pronto como lo cerremos. Creo que antes que la actualización del manual de vacunación. Parece que se ha agotado el chat o que no, al menos nos surgen más preguntas ahora. Y además, pues estaríamos escuchando a Sendy toda la tarde y también la debemos dejar descansar porque yo creo que ha sido un esfuerzo extraordinario y que ha contestado, las expectativas se han visto plenamente colmadas. Yo creo que ya solo con salir con 4 ideas de lo que no impide una vacunación ya pues resuelve muchísimas dudas. Bueno, muchísimas gracias, Sendy, por tu colaboración y por tu actitud de querer resolver y de querer ayudar. Muchas gracias también a las personas que hacen el manual de vacunación y que lo van revisando una y otra vez porque es enorme el trabajo que tienen que hacer debido a las actualizaciones completas. Y si no hay más preguntas por parte de los presentes, que parece que no, pues os emplazamos a que las gerencias vuestras os mandarán este documento, os indicarán dónde está colgado y acabarán de perfilar el circuito asistencial para facilitar esta respuesta, para que sea, digamos, fácil conducir hacia la persona o hacia el paciente, hacia la ruta que le conviene tener para este tema. Muchísimas gracias a todos. Y nada más, por mi parte, si no hay ningún comentario más, lo dejamos aquí. Gracias. Muchas gracias.